Soy la tsunamita que te dice vive aquí. Buenas tardes, amigos televidentes. Qué placer tenerlos nuevamente en nuestro programa televisivo. Y pues hoy tenemos a un invitado súper especial que estará acompañándonos a nosotros y es el pastor Cristian Richard desde Venezuela. Me gustaría que él sea presentándose. Amén, amén. Muchísimas gracias, ministra del Señor, Selena. Es una bendición y un gozo, es una alegría siempre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, servir al Señor con alegría, ¿verdad? Es un gozo y una bendición poder en esta tarde, en este día especial, poder compartir de la maravillosa palabra del Señor. Amén, que es una bendición muy grande, un privilegio que Dios nos da de poder ser instrumentos, ser canal de bendición para edificación de nuestras vidas. Para eso Dios nos ha llamado. La Biblia dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros, a fin de edificar a los santos, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que es una bendición grande y es un privilegio de parte del Señor poder ser llamados para compartir la palabra del Señor, orando en este día como oraba la iglesia primitiva, que sea voz de Dios y no de hombre. Amén. Así que muy contento, Selena, de estar, y saludamos a todos los que hoy nos ven por estos medios que nos ayudan muchísimo en este tiempo para la expansión del evangelio. Amén, amén, excelente. Le mandamos un saludo a la pastora Joanny, que está aquí, y también le mandamos un saludo a todos los seminaristas que también nos ven por este canal. Bueno, pastor, sin más preámbulos, vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante que, bueno, creo que es de interés para todo el pueblo cristiano, de poder conocer más sobre la historia del protestantismo. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando específicamente de cómo inició el protestantismo en Latinoamérica. Y yo creo que tenemos a la persona más clave quien nos puede estar compartiendo el día de hoy sobre la historia, sobre cómo inició y pues de lo que pueda aportar para nosotros. Así que te dejo este escenario, Pastor Cristian. Excelente, excelente. Bueno, ¿cómo nace, cómo llega el protestantismo a América Latina, verdad? Debemos iniciar por entender cómo nace la fe cristiana. Recordemos que cuando Cristo muere, resucita, ¿verdad? Y asciende a los cielos, ¿verdad? La Biblia dice que luego de un tiempo de haber resucitado y haberse presentado el Señor con pruebas indubitables a los apóstoles y a muchas personas que fueron testigos presenciales de que Cristo había resucitado, las mismas mujeres que fueron, María Magdalena acompañados, fueron muy temprano allí a la tumba, al lugar donde había sido colocado el cuerpo del Señor, y fueron impactadas al ver de que el Señor había resucitado al tercer día. Se pararon dos ángeles porque estaban perplejas, se pararon dos hombres con vestiduras blancas y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Y entonces corrieron a los discípulos. Allí el Señor se presentó en medio de ellos y durante 40 días estuvo el Señor allí, ¿verdad? Durante un tiempo estuvo el Señor allí presentándose y hablándoles del reino a los apóstoles. Así que luego de la ascensión del Señor, en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2, nosotros vemos cómo el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, y entonces nace, ¿verdad? Por la fe en el Señor nace la iglesia cristiana, nace, ¿verdad? El pueblo de Dios, nace la era de la iglesia cristiana. Luego vino todo lo que viene a ser los ataques o la persecución a la iglesia cristiana, ¿verdad? La persecución que sufrieron los apóstoles y los primeros cristianos. En el libro de los Hechos nosotros podemos ver toda esta persecución tremenda del Imperio Romano a la iglesia, de tal manera que el pueblo de Dios fue esparcido por todas las naciones de la tierra. Entonces surgieron de esa fe cristiana. Entonces surge lo que es
la iglesia católica, ¿verdad? Nace la iglesia católica. Recordemos que Constantino, Roma no aceptaba lo que era la fe cristiana. Entonces Constantino viene a legalizar lo que es la cristiandad, lo que es la fe cristiana, viene a legalizarla en el año 313 después de Cristo. Legaliza Constantino, pero no solamente que la legaliza, sino que también Constantino promovió las enseñanzas paganas, es decir, que alteró de forma muy irreverente las escrituras, ¿verdad? Dando culto a las imágenes, dando culto a lo creado por los hombres. O sea, incluyeron doctrinas que realmente no estaban dentro de las escrituras, no estaban dentro de lo que habían vivido los apóstoles, no estaban dentro de la ley, yendo en contra de la palabra de Dios. Entonces nace la iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? Que es como se llama la iglesia católica. Luego del surgimiento de la iglesia católica, ¿verdad? Pasaron muchos años, pasaron muchos siglos, ¿verdad? Sin embargo, yo puedo sentir de parte del Señor que durante todos esos siglos, ciertamente habían personas que protestaban esas doctrinas humanas que habían desarrollado. Mas, sin embargo, como había una persecución tan fuerte, y el gobierno romano, como Constantino, legalizó entonces lo que es la religión católica y la tomó Roma, entonces como imperio dominante del mundo, la estableció y no permitía otro tipo de doctrinas fundamentadas en las mismas escrituras, en las mismas palabras. De tal manera que ciertamente había un protestantismo, pero Roma, al ser un imperio tan feroz y tan nocivo, tan perseguidor de lo que era la sana doctrina, entonces no había una publicación, no se registra una publicación de un protestantismo durante todos esos siglos en contra de lo que era la doctrina católica, apostólica y romana. Sin embargo, en el año de 1492, recordemos que en 1492 es descubierto o lo que se llama como la colonización de América, ¿verdad? Realmente para ellos fue un descubrimiento, pero ya habían toda una civilización en lo que es América, ¿verdad? Para ellos fue un descubrimiento, para nosotros fue una colonización que hubo de parte de todas de estas naciones europeas que llegaron, ¿verdad?, a América para colonizar América. Y con la colonización de América entonces entra lo que es la religión católica, la doctrina católica entra, porque dentro de los barcos, dentro de esas naves que venían para colonizar, venían ya entonces todos los que eran los sacerdotes católicos, que venían también no solamente a tomar dominio de las tierras, sino también a implantar lo que es la creencia católica. De hecho, justamente inmediatamente con la colonización de los territorios de América Latina, ya automáticamente se establecían unos templos católicos. Era una de las primeras cosas que hacían cuando colonizaban un lugar. Entonces, pues empezaban a enseñar todo lo que era la doctrina católica, y eso se fue arraigando, eso se fue posicionando sobre lo que era la población de América Latina. Pero justo cuando en 1492 es descubierta o es colonizada América Latina, cuando entraron por acá, justamente por República Dominicana, cuando entraron a la Española, ¿verdad? Esas naves que venían con Cristóbal Colón y con Fernando de Magallanes, con todas estas personas que eran los que lideraban de parte de los gobiernos de España y de otras naciones de Europa, esa colonización. Justamente cuando se dan esos eventos, a su vez estaban haciendo un hombre que Dios usó como instrumento para desarrollar lo que era la Reforma Protestante. Recordemos que Martín Lutero nace en 1483. Es decir, que cuando se da la colonización, Martín Lutero era un niño. Martín Lutero nace en 1483 y muere en 1546. Es decir, que cuando se da la colonización, ya Martín Lutero había nacido
estaba creciendo, pero estaba creciendo en medio de la religión católica. Así es. Así es que cuando Martín Lutero empieza a estudiar, y todos conocemos cuando Martín Lutero empieza a darse cuenta, el Espíritu Santo comienza a ministrar su corazón, comienza a ministrar su vida, y empieza a darse cuenta de que realmente lo que está catalogado como la doctrina católica, como lo que está en las confesiones de fe católicas, realmente está en contra de las mismas escrituras. Entonces Martín Lutero empieza a desarrollar las tesis, las 95 tesis, ¿verdad? Que se conocen como la Reforma Protestante. Recordemos que Martín Lutero entonces desarrolló las tesis de la Reforma Protestante y las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Recordemos que Martín Lutero es un alemán, un monje alemán, ¿verdad? Era un monje y se convirtió al evangelio al darse cuenta de que lo que estaban enseñando en la doctrina católica era una mentira, era una abominación a la misma palabra de Dios. Entonces, un alemán, en Alemania nace el protestantismo. Es decir, que nosotros entendemos que ahora miren lo que es la paradoja o las situaciones que se han vivido, que ahora mismo donde nace el protestantismo, ¿verdad? Ahora hay una necesidad grandísima del evangelio, y yo estoy ahora actualmente orando porque el mayor avivamiento de la iglesia cristiana evangélica se encuentra en América, se encuentra de todo el mundo, ¿verdad? Hay un fuerte avivamiento en África, fuerte avivamiento tremendo, lo que Dios está haciendo en África, pero el mayor porcentaje del pueblo de Dios a nivel mundial se encuentra en América. Así que necesitamos que América impacte tremendamente, así como nos impactaron al principio con el evangelio, con la palabra de Dios. Ahora en este tiempo, en los tiempos finales, cuando estamos, ¿verdad?, a la expectativa y estamos esperando a nuestro Salvador, ahora es tiempo de que en estos tiempos, ahora la iglesia cristiana de América Latina impacte a las poblaciones de Europa en el nombre del Señor. Pero mira lo que aconteció. Después en ese tiempo, ¿verdad?, en 1517, cuando ya Lutero publica las 95 tesis de la Reforma Protestante, entonces mucho pueblo en Escocia, en Alemania, bueno, empezando desde Alemania, porque ahí nació la Reforma Protestante, en Francia, en Holanda, ¿verdad?, creció mucho el protestantismo, a tal punto de que los viajes que se empezaron a desarrollar, porque América era vista como, date cuenta que Venezuela, por ejemplo, le llamaron la pequeña Venecia. Así se llamaba Venezuela en ese tiempo. La pequeña Venecia porque la comparaban con Venecia, con aquellas hermosuras que habían desarrollado, que habían construido allá en Italia, y la compararon con eso. De tal manera que los europeos estaban impactados con lo que estaban viendo en América, y esas noticias llegaban a Europa. Entonces mucho pueblo empezó, por supuesto los pudientes empezaron a venir hacia América, y en esos viajes colonizadores, porque ellos el plan era traer pueblo, mucha población de hecho los viajes se numeraban entre 1.200 personas, 1.500 personas que venían por viaje a las regiones de América. Entonces creaban ciudades, creaban poblaciones, que eran las poblaciones que se conocen como las colonizadoras. Pues entonces, en medio de esos viajes, mucho pueblo protestante, inmerso dentro de los viajes, empezó a traer la doctrina protestante a América Latina. Así es como empieza a llegar el protestantismo a América Latina. Entonces entendemos que, por ejemplo, en 1529 surca el primer número, se calcula que entre unos 1.200 o 1.500 personas protestantes, cristianos evangélicos, vinieron a Venezuela. Una colonia alemana fue la que ingresó a Venezuela con lo que era la verdad de las escrituras, lo que era el protestantismo o las tesis que escribió Martín Lutero. Ellos empezaron a enseñar cómo la Biblia establece algo contrario a lo que por tradición había enseñado la Iglesia Católica. Entonces, entre 1529 y 1546, esa colonia alemana por el territorio venezolano. Luego,
en 1555 entra la colonia francesa, porque se empezó a correr en Europa, no solamente en Alemania, sino que llegó a Francia, llegó a Holanda, llegó a Escocia. Entonces, en esos países que eran fuertes, empezaron a entrar. Dios empezó a usar esas naciones para traer el evangelio hacia América Latina. Entonces, la colonia francesa ingresó por Brasil, ¿verdad? Entró en Brasil en 1555 a 1567. Luego, en 1624, la colonia holandesa entró a Pernambuco, en Brasil, ¿verdad? También, por eso nosotros vemos que Brasil es realmente un país avivado por el evangelio, porque realmente empezaron a entrar con mucha fuerza hacia Brasil, y Brasil ha impactado muchísimo durante muchos años hacia a lo que es América Latina, América Central y América del Norte, con el poder del evangelio. Y también, bueno, en 1698, 1700, una colonia escocesa entró por lo que se llama la nación de Panamá. Entonces, de esa manera comenzó a ingresar el protestantismo y se empezó a desarrollar en América Latina todo lo que tiene que ver con la iglesia cristiana evangélica, con la sana doctrina, con lo que está establecido en las escrituras, enseñando realmente lo que está en el corazón de Dios, yendo en contra de las, digamos, esas creencias paganas, ¿verdad?, que en su mayoría enseñan la iglesia católica, apostólica y romana. De esa manera entra el evangelio, entra lo que es el protestantismo a América Latina. Wow, pastor, realmente estoy muy impactada. O sea, es muy bueno poder conocer de nuestra historia, cómo llega el protestantismo, y usted bueno, nos trajo desde el inicio, básicamente de todo, y creo que ha sido bastante claro. Me gustó esa parte de la motivación que nos hace como latinos, como de América Latina que somos, o sea, de llevar ese avivamiento por el cual nosotros ahora estamos participando, que surgió de Alemania, debido a lo que escuchamos sobre Martín Lutero. Y es como esa llamada de wow, ellos trajeron el evangelio, o sea, trajeron ese avivamiento, ese protestantismo, y es como también nosotros poder ser parte de lo que se necesita hoy en día, porque realmente en Europa se necesita mucho. Mira, hay una palabra, Selena, que dice que nosotros somos deudores del pueblo de Israel, ¿verdad? Y ciertamente es así, lo dice la palabra de Dios. Yo siempre también he traído como a reflexión que nosotros somos deudores de las naciones europeas. Nosotros los latinos, los latinoamericanos, tenemos una deuda con los países de Europa, porque después que sale toda esa colonia de hermanos protestantes que vinieron desde Alemania, desde Escocia, desde Francia, ¿verdad?, que vinieron para compartir el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿verdad?, tenemos una deuda con ellos, y por eso una de mis oraciones es que de América salgan en este tiempo muchos misioneros para las naciones europeas. Por supuesto, hay una necesidad en todo el mundo, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor es la esperanza de todos los términos de la tierra, ¿verdad?, de los más confines remotos de la tierra. En todo lugar hay necesidad en la Amazonía, hay necesidad en todo lugar donde nosotros, al lado de nuestra casa, hay una necesidad, hay un vecino que no conoce al Señor, ¿verdad? Pero necesitamos, y yo oro al Señor, de que los aviones de América Latina se llenen de misioneros para ir a Europa, en el nombre del Señor. Es una de mis oraciones, porque somos deudores realmente de esos hombres que dieron su vida para que el evangelio llegara a América Latina, y que los engaños de la creencia pagana no siguiera incursionando en el mundo entero, para que la verdad de Cristo llegara a los corazones. Así que somos deudores de los pueblos europeos, las naciones de Europa. Bueno, Pastor Cristian, muchísimas gracias. La verdad que qué bonito de la manera que estamos concluyendo
esta entrevista y con eso de animar a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, que sigan ahí activos, porque más adelante vamos a estar haciendo más entrevistas como esta, en la cual vamos a poder compartir más sobre nuestra historia. Así que, Pastor Cristian, un abrazo y gracias por siempre estar abierto a hacerles ese tipo de entrevista. Amén. Serena, muy contento, ministro del Señor, gracias por la bendición de estar en este día especial compartiendo, ¿verdad? Seguros de que nuestros oyentes que están allí, ¿verdad? Esto es apenas una introducción que seguro nos lleva a incursionar mucho más acerca de nuestra historia como pueblo de Dios, como pueblo de Dios en América Latina, ¿verdad? Y saludamos a toda esa audiencia, a todos los estudiantes, a todos los ministros, misioneros, que el Señor les bendiga grandemente, reciban un fuerte abrazo en el nombre del Señor y adelante y en victoria en el cumplimiento del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dios les bendiga mucho, muy gozoso y contento. Selena, ministra del Señor, Dios te bendiga grandemente, junto a todo el equipo de estudiantes, en el nombre del Señor, de ministros y ministras que les están formando en la presencia del Señor, ¿verdad? Y que esto es un proceso de formación en el Señor que dura toda la vida para nosotros, porque cada día aprendemos mucho más del Señor, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Bueno, hasta luego, pastor. Amén, hasta luego.